Los gobiernos populistas son misóginos, asegura Rosario Robles. Rosario Robles, quien es sinónimo de la estafa maestra, de desviación de recursos, de enriquecimiento ilícito, es un ícono de la corrupción en este país desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, ese sexenio que está marcado por muchas irregularidades y fugas de millones y millones y millones de pesos que los mexicanos aún no sabemos dónde están. Se atreve la señora Rosario Robles, la extitular de Sedesol, a asegurar que se le está cometiendo una persecución política. Otra víctima más. Otra persona pobrecita que no tiene absolutamente nada que ver con todos los millones que desaparecen y casualmente aparecen cuentas exageradas, exorbitantes, llenas de millones de pesos en sus cuentas personales. Rosario Robles asegura que no tiene absolutamente nada que ver, que es inocente, que es una perseguida más, y ahora dice que el gobierno populista son misóginos. Se quiere colgar de la banderita del feminismo y de la violencia política de género y hacerse una mujer mártir cuando en realidad tiene muchas cosas que aclararle a este país. Aquí no vamos a andar con que soy mujer y por eso no se me va a juzgar y por eso no se me van a pedir cuentas. Ojo, porque para desviar recursos, para hacer sus chanchullos y enriquecerse a costa de los mexicanos, ahí sí no dijo soy mujer, ¿verdad? Al contrario, dijo soy mujer, yo voy primero. Estamos viviendo una regresión tremenda, aseguró Rosario Robles, la ex titular de Sedesol, en entrevista vía electrónica desde el penal de Santa Marta, donde se encuentra desde hace ya 2 años. La exsecretaria de Desarrollo Social está por cumplir 2 años, 9 meses en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Hasta ahora calcula haber leído más de 90 libros, la mayoría sobre meditación y populismo. Pues señora, yo le recomiendo que se ponga a leer libros sobre realidades políticas, sobre economía, finanzas, de cómo hacer las cosas transparentes. La invito a leer libros de ética, de valores, porque no nos sirve de nada que medite y lea sobre populismo para después quererle lanzar la piedra al gobierno federal y decir que usted es una víctima del populismo en este país. Por favor, ya basta de querernos jugar el dedo en la boca. Usted es de las principales implicadas en el desvío de tanto dinero que lo llamamos la estafa maestra. ¿Se acuerdan de la estafa maestra? Y si no, se los refresco tantito. La estafa maestra reveló algunas estrategias de cómo se llevaba la corrupción en México en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se trata de un modus operandi con varios años en marcha que puso a nuestro país en jaque de cabeza y le quitó miles y miles y miles de millones de pesos. El origen de toda la investigación acerca de la estafa maestra lo pueden buscar en la Auditoría Superior de la Federación. Las cuentas que públicas las podemos ver todo el mundo, que datan desde el 2013 hasta el 2014. Ahí pueden ver cómo se perdieron tantos millones de pesos y dónde están. La estafa maestra, se asignaban contratos de forma irregular para obras, para remodelaciones, para empresas fantasmas. Después se daban cuenta, cuando ya se investigaba, que dichos contratos estaban sobrevaluados, había sobreprecios, muchas veces se licitaba más dinero y el contrato decía menos, y entonces la diferencia del dinero que salió del gobierno federal al que llegó realmente a la empresa, ¿dónde está todo ese dinero? José Antonio Meade, es uno también de los principales sospechosos en el caso de los desvíos de recursos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Recordemos que él era el titular de Hacienda, entonces José Antonio Meade también tiene que rendirle cuentas a este país de dónde quedó todo ese dinero. Muchos contratos de los que estaban ahí, de los que pidieron que se les diera recurso federal, no se cumplieron, ni siquiera se llevaron a cabo las obras. Sin embargo, el dinero sí se cobró. Uno de los tantos modos operandi de la gran estafa maestra era utilizar universidades públicas para desviar recursos. ¿Cómo era esto? Licitaban
obras para distintas universidades públicas en el país, ya sea de remodelación, de construcción de nuevos edificios, de programas de actualización, de cursos que ofrecían a los universitarios, pero la universidad tenía que contratar ciertas empresas, un listado de empresas que era otorgado por el gobierno federal, y entonces el dinero salía del gobierno federal, pasaba por manos de la universidad e iba a dar a las empresas fantasmas, que ya sabemos de quiénes eran, y el recurso llegaba hasta ahí, y la universidad no hacía absolutamente nada. No había una legislación ni una regulación entre la compra, la adquisición de servicios que adquiría el gobierno federal. Imagínense nada más que había una lista de 10 empresas establecidas, que esas 10 eran nada más las que las universidades podían contratar para que se usara el recurso que el gobierno federal les estaba dando, y así la compañía hacía una disque remodelación, le pintaban la fachada, pero cobraban millones de pesos, y las universidades pues no podían hacer absolutamente nada. Así se desviaban muchos recursos. Imagínense que se elevaba 8 veces más el precio de una remodelación, de una construcción o de un curso dentro de una escuela pública, para así el gobierno federal llevar los recursos hasta cuentas privadas de empresas que estaban ligadas a los funcionarios. Esa es la principal investigación que enfrenta la señora Rosario Robles, pues era la encargada de la Sedesol. Se extraviaron, se nos perdieron a los mexicanos 540 millones de pesos, alrededor de 30 millones de dólares. ¿Dónde están hoy por hoy esos 540 millones de pesos? Nos siguen faltando a los mexicanos. Y la señora Rosario Robles en el penal, en Santa Marta, Catitla, dice que es una perseguida política, una víctima, y ahora acusa al gobierno de misógino, que por ser mujer se le están yendo a la yugular y le están pidiendo cuentas de más. No, señora, no le estamos pidiendo cuentas de más. Queremos nuestro dinero. ¿Dónde está la lana? ¿Dónde están los 540 millones de pesos? También hay que mandarle a hablar a José Antonio Meade, porque después también fue titular en el sexenio de Enrique Peña Nieto y responsable de firmar todos esos proyectos. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de todos los mexicanos? Ya nos cansamos de gente corrupta, de gente chafa, de gente deshonesta, que se ha enriquecido a costa de todos nosotros. Ahora resulta que la señora quiere que se le reduzca la pena, que se haga un acuerdo. En meses pasados se le ofreció por medio del juez declararse culpable y ayudar en la investigación sobre la corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y así reducir su condena de 21 años a 6 más o menos. La señora primero había dicho que sí y yo no sé qué pasó. ¿Quién le fue a decir qué? Que dijo siempre no, no digo nada, me quedo calladita, pero quiero ampararme y quiero que la prisión preventiva que se me ha dictado para llevar mi proceso sea revocada y me quiero ir a mi casa. Pues no, no se va a ir a su casa la señora Rosario Robles, ni aunque nos lloren y nos diga que somos misóginos, que la estamos persiguiendo por ser mujer. No, no la estamos persiguiendo por ser mujer. No se cuelgue de la gran lucha de mujeres valiosas en este país que han logrado llenarnos de privilegios, de derechos y de respeto. No se cuelgue de las valiosísimas feministas que todos los días luchan por una igualdad, porque personas como usted no pueden ser parte de ese movimiento. Personas como usted tienen que rendirle cuentas a este país, y hoy por hoy nos debe 540 millones de explicaciones a todos los mexicanos. Señora Rosario Robles, espero que no se le dé una sola garantía ni privilegio dentro del penal por el simple hecho de colgarse la medallita de ser una víctima política, porque no es una perseguida política, es una persona que estuvo en el servicio público. Usted era una servidora pública, por lo tanto se debía al mexicano, al pueblo, para trabajar por nosotros y no a enriquecerse de nosotros como acostumbra el PRI, el PAN y el PRD. Basta. Ya se acabó que los priistas, la cúpula neoliberal, todos esos opositores que se sienten paridos por Dios, crean que no les va a llegar la justicia y que si les llega se van a colgar de las feministas de ser mujer, de pobrecita yo. Cuando estaban en el puesto, se burlaban de la gente y se enriquecían a manos llenas, burlándose de este país. Basta
basta. La señora Rosario Robles tiene que enfrentar la justicia de este país, porque ¿dónde están? ¿Dónde están los 540 millones que nos faltan a todos los mexicanos? Ahora, en Santa Marta, es una rutina la que lleva. Dice que hace mucho ejercicio, que de las 8 de la mañana ya está en obra, hasta las 8 de la noche, que se le está creando un conflicto psicológico. No nos vayan a vender la idea que la señora tiene problemas psicológicos o está enferma para quererla sacar de ahí. Todo mundo tiene lo que merece y ella, Rosario Robles Berlanga, fue confinada en un primer momento al área de acceso controlado. ¿Por qué? Porque sabemos cómo se las gastan, sabemos que se va a colgar de todos los recursos necesarios para querer zafarse de sus responsabilidades y volver a las andadas. No, Rosario Robles, ex titular de Cedesol, ligada a la estafa maestra, al faltante de 540 millones de pesos en este país, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiene mucho que explicarle a la justicia. No se cuelgue de que el populismo es misógino. Al contrario, hoy por hoy tenemos un gobierno que está pidiendo explicaciones a los que las tienen que dar. Y usted, señora, nos debe muchas a los mexicanos.